Sin embargo, hermanos, por muy conocido que sea, no debemos perder la perspectiva bíblica que le debemos dar a este acto de adoración que hacemos cada primer día de la semana. No perdamos la perspectiva bíblica para que no caigamos, hermanos. Cuando se pierde la perspectiva bíblica, luego caemos en la monotonía, hermanos, y caemos en hacer las cosas nada más de manera repetitiva. Entonces debemos darle el sentido bíblico a este acto de adoración que el Señor Jesucristo estableció, instituyó y del cual el apóstol Pablo instruía a la iglesia del primer siglo y nos instruye a nosotros, hermanos, ¿sí? Para no hacer de la adoración a Dios una rutina, para no caer en la rutina. Y a veces también podemos caer, cuando perdemos la perspectiva bíblica, podemos caer, hermanos, no solamente en la rutina, sino en hacer las cosas de manera superficial, no profundizar, de tal manera que cuando hacemos las cosas de esta manera, somos poco o nada, hermanos, afectados por lo que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en el verso 7, vamos a ver hasta el versículo, vamos a ver hasta el 23, hermano, para leer toda la perícopa o todo el párrafo y poder de esta manera tener una idea de lo que está sucediendo. Dice el capítulo 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús vino y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo por vosotros que es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Yo le voy a hacer una pregunta con toda la confianza que le tengo a mi hermana Delia. Yo le voy a hacer una pregunta. Hermana Delia, ¿cómo recuerda al hermano Loreto? Lo recuerdo con mucha ternura, con mucho amor. Ajá. ¿Y qué recuerda de él, hermano? ¿Qué es algo en particular que usted recuerde de él? Bueno, lo que yo más recuerdo de él es su forma tan particular que tenía para dar una enseñanza, para dar una corrección. Él tenía una forma muy particular y eso es lo que yo más recuerdo de él. ¿Y cómo le afecta a usted, hermano? Le hice una pregunta, pero son varias en una misma. ¿Cómo le afecta a usted cuando usted hace una memoria, una remembranza del hermano Loreto? ¿Cómo le afecta a usted
manera, en sus sentimientos. Pues me da mucha tristeza, hermano, y me da muchas ganas de llorar cuando lo recuerdo. Me duele que no esté. ¿Con usted? ¿Verdad? Y se lo pregunté a usted porque yo sé que usted recuerda mucho al hermano Loreto y a veces lo publica y se veo que es afectada, que le hace bien acordarse de él, aun cuando le cause dolor, porque siempre cuando recordamos a un ser querido, sobre todo a los padres, hermano, nos da el hacer memoria de ellos, nos pone en una posición entre el gozo y el dolor. El gozo de recordarles y el dolor que no estén con nosotros. Bueno, hermano, el Señor Jesucristo, también cuando Él instituyó la cena, Él quería que nosotros nos acordáramos de Él. Que nos acordáramos de Él, que hiciéramos memoria de Él. Y que una vez que hiciéramos memoria de Él, lo que Él hizo, quién era Él, y todo lo que es Él, afectará nuestra vida de manera positiva. Porque la adoración nos transforma. Cuando nosotros adoramos a Dios y lo adoramos bien, después de adorarle, hermanos, ya no deberíamos de ser los mismos. La adoración nos debe transformar, nos debe cambiar. Y como varones de la congregación, quiero agregar, usted como varón, hermano, usted tiene la obligación, la responsabilidad. No es que usted quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta. Usted tiene la responsabilidad, la obligación de poder ejecutar bíblicamente, correctamente, los actos de adoración. Porque usted está llamado para dirigir a la iglesia en los actos de adoración. Por eso es importante este tema, no solamente porque vamos a recordar al Señor Jesucristo, sino que vamos a ser afectados por hacer memoria de Él, pero también que debemos aprender de manera correcta, bíblica, cómo es que se lleva a cabo este acto de adoración, que es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que debemos hacerlo solemnemente, pero también, hermanos, de manera correcta. ¿Okay? Solemnemente. Muy bien. Vamos a ubicarnos donde está. El Señor Jesucristo, hermanos, está en la última etapa de su vida sobre la tierra. Él ha dejado atrás su ministerio y ahora viene y se encamina a Jerusalén, porque en Jerusalén debería de ser tomado prisionero, debería de ser enjuiciado y morir. Y él viene. Dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo de que iba a ser tomado y recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida porque tengo autoridad para volverla a tomar. El Señor no lo mataron, hermano. Él se dejó matar. Porque a eso venía. Eso incluía el plan y propósito eterno de Dios, que su Hijo viniera a morir. Y Él se ofreció voluntariamente a morir por usted y por mí, hermano. Voluntariamente. Él, en el plan de Dios estaba que Él había de morir. Y Él vino, hermano, a morir por cada uno de nosotros, y lo hizo de manera voluntaria. Nadie lo obligó. Nadie lo llevó a la cruz. Él mismo se entregó de manera voluntaria. Bueno, el Señor está en Jerusalén. Y según el verso 22, verso 1 del capítulo 22, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estaba muy próxima, hermano. Bueno, en el verso 7 dice que ya llegó ese día. Llegó el día de los panes sin levadura. Ahora, los panes sin levadura, hermanos, era una fiesta que durante 7 días el pueblo debería comer panes sin levadura.
Y los panes de levadura, sin levadura, los 7 días comenzaban precisamente con la Pascua. Se celebraba la Pascua y después se comía durante 7 días, hermano, panes sin levadura. Porque la Biblia, en la levadura, en la Biblia, en el contexto de algunos pasajes, la levadura tiene una connotación de pecado, de maldad. Entonces Dios quería un pueblo apartado de la maldad. Muy bien. Luego dice el verso 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Qué interesante, hermano, que acuérdense que les acabo de decir que los 7 días de los panes sin levadura comenzaban con la celebración de la fiesta judía llamada la Pascua, pero también, hermanos, conocida como la fiesta en que se sacrificaba el cordero. Ahora, vamos a ver el fondo histórico, hermano, para que pongamos en su justa dimensión lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, hermano. Mire, no pierda ahí, Lucas, pero vamos a Éxodo capítulo 12. Este es el contexto histórico, hermano, de lo que el Señor Jesucristo está hablando y va a hacer en ese momento. No vamos a explicar todo, pero sí me gustaría que pusiéramos nuestra mente, hermano, nuestra visión ahí en el trasfondo histórico de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, ¿cuál es la ubicación, hermanos, que Dios le está dando al pueblo? Este mes en el que estamos ahorita será el primer mes de su calendario. El primer mes del año, como para nosotros enero. Pero recuerden que nuestro calendario es griego, hermanos. No está armónicamente con el calendario judío. Pero para los judíos, ese mes era el primer mes del año, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan. ¿Okay? Muy bien. Luego dice, ¿qué va a suceder ese día? Ese primer mes del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, note que ahora va a describir cómo debería de ser ese cordero. El cordero, el animal, será sin defecto. Además, debe ser macho. Y además, debe ser de 1 año de edad. ¿Sí? Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Esa es la fiesta de la Pascua judía. Ya supimos cuándo se celebraba, ¿sí? Cómo debería de observarse, y vimos las características de aquel animalito, hermano. Debería ser un animalito que fuera sin defecto, macho de 1 año, y sería tomado de las ovejas o de las cabras. Y esto tiene que ver, hermanos, porque recuerden que el cordero pascual era un tipo del Señor Jesucristo. Era una figura, apuntaba al Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que haya sido sin defecto habla de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. El hecho que haya sido macho es la valentía y la habilidad de nuestro Señor Jesucristo
debería ser tierno, hermanos, de 1 año, porque el Señor Jesucristo murió en la flor de la vida, en los 33 años. Entonces tiene algo que ver, que no podemos dogmatizar, pero tiene algo que ver. Entonces ese animalito se escogía, era un animalito escogido, hermano. Escogido. Se separaba el día 10 del primer mes y luego se sacrificaba el día 14 entre las 2 tardes. Recuerden que los días judíos uno terminaba en la tarde y el siguiente día comenzaba en la tarde. Por eso eran las 2 tardes. La tarde de un día que terminaba y la tarde de un día que comenzaba. Lo van a sacrificar. Y lo van a comer asado al fuego, nada cocido. Y lo comerán con hierbas amargas. Imagínense. Todo eso tiene una connotación, hermanos, ¿sí? De comerlo con hierbas amargas. Y lo van a comer con su bordón en la mano y preparados para salir, porque ese día van a salir, porque Dios iba a traer la muerte de los primogénitos. Y los judíos comerían la Pascua y pondrían la sangre de aquel cordero en los marcos de las puertas, ¿sí? Y en los marcos de las ventanas. Para que cuando Dios viniera, hermano, trayendo muerte sobre todos los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Y sobre los animales, cuando Dios viniera destruyendo y trayendo muerte, él iba a ver la sangre de ese cordero que había sido inmolado. Y entonces Dios iba a pasar de largo. Y en esa casa donde estaba la señal de la sangre, no iban a sufrir daño. Y eso, hermanos, y ese cordero es el Señor Jesucristo, hermanos. En figura, en tipo, en sombra. Recuerden cuando Natanael encontró al Señor Jesucristo, que le dijo: he aquí, ¿verdad?, el Cordero de Dios. Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo eso, hermano, lo que estamos relatando ahorita, debe estar en nuestra mente cuando estamos comiendo el pan y bebiendo el vino. No hay tiempo para abrazar al esposo. No es el momento para abrazar a los hijos. No es el momento para estarles haciendo señas, por muy tiernas y cariñosas que sean, al bebito. No nos ocupa nuestra mente eso, hermano. Nuestra mente debe estar en que el Cordero de Dios vino y murió por mí para derramar su sangre y dar su vida por mí, no por nosotros, hermano, por mí. Tengo que apropiarme, porque recuerde que a mí es el que me va a afectar positivamente, es recordar, remembrar, hacer memoria de la muerte de mi Señor en la cruz. Debe pasar todo eso, hermano. ¿Cómo siendo inocente, siendo santo? ¿Sí? ¿Cómo siendo valiente? ¿Cómo en la flor de la vida le fue quitada la vida? Y lo hizo por mí. ¿Cómo deberíamos nosotros, hermanos, ser afectados por eso? No solamente en el momento, sino después que vamos a salir a este mundo, ser afectados por las memorias de mi Señor. Y quienes presiden la cena del Señor, tenemos que ocuparnos de poner eso, hermano, en la mente y en el corazón de los hermanos. Tenemos que generar un ambiente de espiritualidad. Tenemos que generar un ambiente, hermanos, de alegría, pero también de tristeza, de saber que un inocente murió por mí, que yo soy el culpable. Ese es interesante.
Ahora, vamos a decir un poco más adelante. Volvamos a Lucas, hermano. Quería darles el contexto. Yo sé que ustedes ya lo saben, mis amados hermanos, pero no es cuestión de saberlo, es cuestión de practicarlo, de vivirlo, de ser estimulados en lo profundo del corazón y de la mente cuando hacemos esta remembranza del Señor, porque al final su última voluntad fue: hagan esto en memoria de mí. Esa fue su última voluntad. Hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué haríamos por la última voluntad de un ser querido de nosotros? ¿Verdad? Mucha gente hasta traslada kilómetros al cuerpo de un ser querido que murió para que pidió que fuera sepultado en su rancho, y ahí lo trae la gente. Bueno, la última voluntad de nuestro Señor fue que lo recordáramos así. No con Navidad, hermanos. No con Navidad. En ninguno de los pasajes, ni implícita ni explícitamente, hay un pasaje que nos diga que podemos recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. No lo hay, pero sí, hermanos, hay mucha enseñanza con respecto a que recordemos su muerte. Recordemos su muerte. En el capítulo 7 de Eclesiastés dice que para Dios es mejor la muerte que el nacimiento. En el orden de Dios, en el pensar de Dios, es mejor la muerte que el nacimiento. ¿Sí? En este caso, aplicando al Señor Jesucristo, su nacimiento no nos dice mucho, hermano. O sea, no hay ningún beneficio de su nacimiento. Todo el beneficio está en su muerte. Todo el beneficio está en su muerte. ¿Ok? Muy bien. En el capítulo, volvamos al capítulo. Si usted quiere participar o hacer alguna observación, hermano, con toda libertad, hágalo usted. Ahora, el Señor manda a Pedro y a Juan a que vayan y preparen la Pascua para que la coma él con todos sus discípulos. Pedro y Juan le hacen una pregunta: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Sí? ¿Dónde quieres? Dinos, danos instrucciones, ¿dónde será? Él les dio instrucciones: ya que al entrar en la ciudad, Jerusalén, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto que he de comer, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Y fueron, pues, y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. ¿Qué nos dice esto de nuestro Señor Jesucristo? Pedro le pregunta: ¿dónde quieres? Y el Señor les da instrucciones. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué virtud, qué característica divina encontramos en el Señor Jesucristo en estas instrucciones? La omnisciencia. La omnisciencia, hermanos. Cómo Él conoce las cosas. ¿Sí? La omnipresencia. El Señor había estado allí, no personalmente, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Él sabía dónde estaba ya el aposento alto listo, hermano. Él ya había visto a este hombre que estaba preparado